¿Qué tal? ¿Cómo están? Manuel Ventura nuevamente y esta vez en nuestra cuarta clase que habíamos visto. Y les había dejado una tarea. ¿Recuerdan? En Mateo 26, versículo 58, nos dice que Pedro se sentó a ver el fin. Yo muchas veces me pregunté, Dios, ¿qué quiere decir que Pedro se sentó a ver el fin? Ya les he comentado muchas veces que yo soy muy preguntón y siempre voy con estas preguntas medias complicadas donde Dios... Y yo no encontraba respuesta hasta que aprendí todo lo que les he enseñado a ustedes. Entonces vamos a hacer esta vez una clase práctica. Vamos a usar las herramientas que ya hemos aprendido para encontrar por qué Pedro se sentó a ver el fin. Entonces habíamos definido claramente que el Nuevo Testamento arranca en la cruz y del Nuevo Testamento para atrás es el Antiguo Testamento, ¿correcto? Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio mental muy importante. Vamos a tratar de meternos en la mente de Pedro. Entonces, nosotros tenemos un pequeño problema, que conocemos la película completa. Y entonces eso nos va a dificultar entender qué pasó aquí en la mente de Pedro. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro ejercicio mental, vamos a imaginar que no sabemos qué significa la cruz. Entonces, en nuestro ejercicio mental, vamos a eliminar todo lo que conocemos nosotros sobre la cruz, la salvación, la justificación, redención, etc. Vamos a hacer un tremendo esfuerzo mental. Yo les pido que se concentren mucho para eliminar todos estos conceptos momentáneamente de nuestra mente. Lo segundo que vamos a hacer, vamos a tratar de meternos dentro de un concepto judío, ¿correcto? Recuerden, nosotros somos occidentales, nosotros tenemos una forma de ver la vida muy diferente a la cual la ve un oriental y muy diferente a cómo la ve un judío. Entonces, dentro de la cultura judía, todos los niños iban a clases a aprender lo que era la Torá, el Antiguo Testamento, y las primeras instancias eran aprenderse justamente la Torá de memoria, es decir, los 5 libros de la ley. Recordemos que no es como ahora, que tenemos una Biblia impresa, que es muy fácil conseguir. En aquel entonces lo que se tenían eran rollos, y estos rollos, ya vimos en las clases anteriores, tenían un costo muy elevado. Entonces, por lo general, los rollos estaban en la sinagoga, y entonces uno iba a la sinagoga a escuchar, porque era muy complicado que cada casa tenga rollos, como hoy en día sí tenemos la gran bendición de tener una Biblia con tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento a nuestra disposición. Bueno, entonces, en estas clases la idea era que los chicos vayan aprendiendo sobre la Torá, las tradiciones judías, pero conforme ya se les hacía dificultoso, ellos regresaban a sus labores cotidianas. Es decir, aquellos que no podían seguir la carrera de seguir siendo discípulos y llegar a ser un Gamaliel o un rabino, entonces en el camino iban quedando y regresaban a hacer sus labores cotidianas. Como el caso de Pedro, que ya sabemos era un pescador. Y aquí hace algo interesante, mira ese detalle. Jesús no escogió, a excepción de Pablo, a nadie con instrucción. Solo Pablo llegó a ser discípulo de Gamaliel, como ustedes recuerdan. Pero todo el resto de sus discípulos, aquellos que estuvieron con él en el tiempo de su ministerio, todos eran rechazados de estas academias. Es decir, todos los que Jesús escogió habían sido rechazados por A, B o Z a lo largo de estas instrucciones judías. Entonces, ¿qué cosas nos habrían enseñado a nosotros si fuéramos un judío? Imaginemos que somos Pedro, hemos ido a estas escuelas, ¿y qué nos han enseñado ahí principalmente? Lo que más anhelaba un judío era su Mesías. Esto era lo que cualquier judío anhelaría, como hoy en día cualquier cristiano anhela llegar al rapto. Estar vivo en el momento que el Señor venga por segunda vez
y nos tome en las nubes. ¿Correcto? Creo que no hay ningún cristiano que no tenga ese anhelo. Igualmente, los judíos, su mayor anhelo estaba en poder llegar a ver al Mesías libertador. Ustedes recordarán, en las clases anteriores, hemos visto cómo los judíos han venido siendo dominados por imperio tras imperio tras imperio. Ahora están los romanos y ellos anhelan tener libertad y poder ver su tierra próspera conforme se les ha enseñado desde niño. Entonces, nos ponemos en los zapatos de Pedro y ahora en nuestra mente está querer ver al Mesías. Es nuestro mayor anhelo como judíos poder llegar a ver el Mesías, y dentro de este concepto como judío me han enseñado que el Mesías es un libertador, es un emancipador. Esto es lo que nosotros estamos esperando, un Mesías que nos liberte y que nos emancipe y nos dé la libertad del oprobio romano y que restaure la nación de Israel a los niveles que estaba en la época de David. Entonces vamos a ver ahora qué importante es conocer las cronologías, tanto en el Nuevo Testamento como dentro de las mismas descripciones de los evangelios. Y esto es importante porque nos va a ayudar en este concepto que queremos aprender. Entonces, lo primero que vamos a hacer ya Jesús nació más atrás, ya inició su ministerio, y ahora lo voy a llamar a Pedro. Vamos a arrancar desde ahí. Entonces, más o menos en el año 30, cuando Jesús inicia su ministerio, según Lucas, del capítulo 5, del 1 al 4, Jesús está predicando a la gente, y entonces, un detalle importante, Jesús decide meterse a la barca de Pedro. Y le dice, aléjate un poquito de la orilla, y entonces yo voy a enseñar desde tu barca. Pedro acepta, rema un poquito, Jesús termina de enseñar, y entonces ahora viene y le dice algo muy interesante. Pedro, boga mar adentro, vamos a pescar. Y yo me imagino la cara de Pedro que habrá dicho, tú serás buen orador, serás rabí, pero de pesca sé yo, de pesca sé yo soy el pescador. ¿Qué cosas habrán pasado por la mente de Pedro en ese momento? El tema es que Pedro decide hacerle caso, rema hacia adentro, y entonces se da la pesca milagrosa. Lo que me llama la atención es que al regreso de la pesca milagrosa, en el verso 5, Pedro se arrodilla, se hinca o se inclina delante de Jesús y le dice, aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y muchas veces hemos dicho, sí, claro, que era Jesús. Disculpen, Pedro recién conocía a Jesús. Él era judío y ningún judío se arrodillaría ni se inclinaría delante de un hombre. ¿Recuerdan? A Pedro se le instruyó desde niño que él era judío. Ningún judío se arrodillaba o se inclinaba ante un ser humano. Entonces, lo primero que yo descubro aquí es que Pedro identifica que Jesús tiene algo que le impacta y se da cuenta que es algo sobrenatural. No voy a decir que lo reconoció como Mesías, pero sí, Pedro en este momento se da cuenta de que este rabí es algo que no calza dentro de lo común. Algo vio Pedro en Jesús que le hizo inclinarse delante de él y reconocer quizás que sea un gran profeta. Quizás probablemente que sea un ángel que traía un mensaje de Dios. Y la actitud de Pedro lo que está haciendo es reconocer que en Jesús hay una autoridad que él se da cuenta que no es humana. Y por eso su reacción. Recuerden, estamos pensando como judíos, olvídense que son cristianos, estamos pensando como judíos. Nuestra educación nos ha enseñado a tener una esperanza sobre un Mesías libertador, emancipador, pero además, como judíos, se nos ha enseñado a nunca postrarnos delante de un hombre, solamente delante de Dios.
Entonces, Jesús lo llama y le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Y en este cuadro me llama la atención dos cosas. Una, que es Jesús, viendo varias barcas, Jesús se mete en la barca de Pedro. O sea, Dios se mete en tu vida. La barca simboliza nuestro espacio personal, nuestro espacio íntimo, o sea, nuestra casa, nuestro trabajo. Entonces Jesús lo primero que hace es, se mete en la barca de Pedro. Lo primero que hace Jesús es, se mete en tu vida. Y entonces, de ahí, lo que más me llama la atención es que Pedro hace una identificación de Jesús que es alguien más que simplemente un ser humano, alguien más que simplemente un rabí. Entonces ahora Pedro lo sigue y empieza a ver que Jesús hace muchos milagros. Ustedes pueden leer los diferentes milagros que Jesús hace. Y entonces Pedro, que tiene esta cultura judía, se da cuenta que Isaías 35 se está cumpliendo delante de sus ojos. Primeramente, ya Pedro había visto que Jesús era algo más que un hombre. Segundo, ahora en esta segunda etapa, vemos que Pedro está viendo que todo Isaías 35, que es una profecía de que el Mesías hará grandes señales, se empiezan a cumplir delante de sus ojos. Todas las profecías que Pedro había visto en los libros, ahora se cumplen delante de él. Ante sus ojos empieza a ver que este Jesús empieza a hacer todos los milagros que Isaías 35 describe. Entonces, ahora ve las profecías cumplidas en el Maestro. Voy a saltarme varios estamentos porque quiero llegar a este punto. ¿Por qué Pedro se sienta a ver el fin? Porque es muy importante, se van a dar cuenta. Y entonces ahora ya Pedro está más afirmado, está más confiado. Y entonces ahora Pedro no solamente reconoce, ya no solo reconoce que es alguien más, ya no se da cuenta que las profecías se empiezan a cumplir, sino que además en Mateo 16, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y entonces los discípulos dicen, bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, etc. Y entonces Jesús hace una pregunta un poco más profunda. Ok, ahora díganme ustedes, ¿quién creen que soy yo? Ahora Jesús ya no plantea la pregunta genérica, sino ahora le dice, ¿tú qué piensas? Y entonces Pedro hace la famosa declaración, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora ya no lo ve como simplemente un ser superior, sino ahora lo ve como el Mesías. Ahora la declaración, ustedes la pueden ver en Mateo 16, y en la zona que se da, porque se describe en qué zona estaban, era una zona que si tú decías, porque al reconocer que era el Mesías, está reconociendo que es su rey, que es su Dios. Y entonces, ojo, que en la zona que hizo esta confesión Pedro, te costaba la cabeza decir algo así. Pero bueno, vamos a lo importante. Entonces ahora Pedro ya no solamente vio que hay algo superior en Jesús, ya no solamente está viendo que se cumplen en las Escrituras, sino que ahora ha llegado a la convicción de que Jesús es el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces avanzan las semanas, y ahora se empieza a cumplir una profecía que todo el pueblo de Israel había esperado, la cual se encuentra en Zacarías 9, del 1 al 9, ¿no? Donde habla de que el Mesías entrará a Jerusalén triunfante, montado en un pollino, hijo de una asna, y todos los detalles de la profecía de Isaías 9, 1 al 9, se cumplen en esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Yo me imagino que la adrenalina de Pedro en este momento debe haber estado al 110%, debe estar diciendo, wow, no me equivoqué, yo vi en este tipo algo diferente, he visto que los milagros se cumplen, creo que es el Mesías, y ahora se está cumpliendo delante de mis ojos la profecía de Zacarías 9:1. Recuerdan que vimos que lo único que no está en la profecía son las hojas de palma, ¿correcto? Entonces, recordemos que aquí, en la guerra de los macabeos, en el 143 a.C., los macabeos, ante el triunfo ante los sirios, habían decorado el templo con hojas de palma. Entonces las hojas de palma dentro del concepto judío
eran sinónimo de rebelión, eran sinónimo de triunfo, eran sinónimo de tomar algo en nombre de Dios. Las hojas de palma no están en la profecía de Isaías. Es un aporte de la cultura judía basado en ese relato histórico de los macabeos. Entonces ahora, recordemos, estamos pensando como Pedro, debemos de estar, pero ¡wow! Estamos con Mesías. Ya aquí viene el gobierno, aquí viene la liberación. Este Mesías nos va a liberar a los romanos. Ya como Pedro, no solamente hemos visto que Jesús es algo más, hemos visto los cumplimientos, hemos declarado que es el Mesías. Ahora delante de nuestros ojos estamos viendo que entra a Jerusalén triunfante de acuerdo a las profecías de Zacarías. ¡Wow! Todas las profecías sobre Jesús se están cumpliendo delante nuestro. Entonces nuestra adrenalina debe estar al 110%, pero estamos pensando que este Mesías es un emancipador right now, ahorita, en este momento. Y entonces viene la cena, en la Pascua, y ustedes se imaginan, la Pascua era la simbología en la cual los judíos recordaban la liberación ¿de qué? De la esclavitud en Egipto. ¿Te imaginas? He visto entrar a mi Mesías dentro de Jerusalén con hojas de palma y ahora voy a cenar con él en un simbolismo de que viene la libertad. No se olviden, estamos pensando como judíos. Y ahora viene la libertad. Yo me imagino a todos los discípulos, no solo a Pedro, yendo a la cena a repartirse los ministerios. A decir, ya, Pedro, tú te vas a encargar del Ministerio de Economía, le habrán dicho a Mateo, tú te encargas de este ministerio, tú te encargas de aquello. Ellos estaban convencidos de que era el Mesías. Al 100%. Cuando fueron a la cena, dentro de su mente es probable que haya sido este el pensamiento, porque recuerdan que los hijos de Zebedeo, la mamá de los hijos de Zebedeo, en este interín vino a decirle a Jesús que quería que sus hijos esté uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús durante su reino. Y entonces Jesús le dice, pero a mí no me es dado ver quién se sienta a la derecha y quién a la izquierda, eso depende de mi Padre. Porque la mamá estaba viendo un tema ahorita, como lo estaba viendo Pedro. Recuerden, esto nosotros no sabemos nada. Nadie nos habló de esto. A nosotros nos hablaron del Mesías libertador, emancipador, y nos enseñaron como judíos que esto se cumpliría. Hemos visto cómo se cumplen las profecías una tras otra. Y entonces ahora estamos aquí, en la cena. Y lo más probable es que el corazón de Pedro aquí haya estado a 1000 por hora. Que debe haber dicho, wow, ya qué más simbolismo, ya qué más. O sea, ya se cumplieron todas las profecías delante de mis ojos. Ya, Señor, dinos, ¿cuándo tomamos el poder? La mente de Pedro en este momento debe haber estado a unos 1000 por hora. Y entonces, terminada la cena, Jesús le anuncia a Pedro que lo va a negar. ¡Wow! Le pinchó el globo a Pedro. Para usar un término cotidiano. Y entonces Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Y Pedro le dice, ¿a ti? No, nunca, jamás. Contigo, si es que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Y si hay que morir, voy a morir. Y recuerden que ese relato termina, aquí hay 2 espadas. ¿Qué creen que estaba pasando por la mente de Pedro? Esto. Él dijo, ya, he conocido al Mesías, he visto que las profecías se cumplen en él, hemos cenado la Pascua que significa nuestra libertad. ¿Qué más podía esperar Pedro? Pedro estaba esperando la revuelta. Él dijo, acá están las espadas. Y el Señor, ¿qué dijo? Basta, ya. Terminemos la conversación. No entendieron nada. Y entonces, ahora tenemos que, cuando viene la turba a arrestar al Señor, ya pasó todo este discurso del Señor sobre Pedro, y ahora se van al monte, y entonces viene la turba a arrestar al Señor. Pero acá hay un detalle. El único que separa entre la turba y el Señor es Pedro. Nuestro buen amigo Pedro
mientras todos los discípulos, yo me los imagino detrás del Señor, o temerosos, Pedro está parado ahí, con su espada, listo a intervenir. Tanto así, que le llega a cortar la oreja a un siervo. Y Pedro agarra y ¡juácate! Le corta la oreja. Pero venía a 100 por hora, a 1000 por hora, pensando que era el momento. O sea, todo lo que estaba esperando Pedro es ¡a la targa! ¡Vamos al ataque! Pero la orden no llegó. Y entonces el Señor le dice: guarda tu espada, Zambito, porque así no es. Y yo me imagino a Pedro, después de haber pensado esto. Recuerden, estamos pensando como judíos. No conocemos nada en la cruz. No tenemos idea qué significa la cruz. Y entonces hemos visto todas estas evidencias y siempre en mi mente estuvo esto. Mi Mesías tiene que ser un emancipador. Es lo que me enseñaron de niño. Y entonces aquí, cuando Pedro pensó, ya, es la hora. Solo espero que la orden de Jesús para ir a la carga, Jesús le dice, guarda tu espada. Yo me imagino que ahí la mente de Pedro haber entrado en trompo en 50.000 conflictos internos y debe haber dicho, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y entonces, lo siguiente que sucede tras el arresto, vemos este cuadro. Pedro empieza a seguirlo de lejos, ni tan cerca como para que no lo vinculen con el Señor, ni tan lejos como para perderlo de vista. Y aquí se cumple lo expresado en Mateo 26:58. Y Pedro, que lo seguía de lejos, entra al atrio con los alguaciles y se sienta a ver el fin. ¿Por qué se sienta a ver el fin? Porque él esperaba esto. Y él sabía, porque también estudiaba en historia, de en qué cosa iba a terminar. Todo aquel que era arrestado haciendo algún tipo de insurrección terminaría muerto, y sus seguidores también. Y entonces Pedro no entendía. Él esperaba la orden al ataque, y la orden que recibió fue: guarda tu espada. Todo lo que él había aprendido, todo lo que él había visto desenvolverse, todas las profecías que él veía que se cumplían delante de él en este Mesías emancipador, ahora se truncaron porque Pedro no entendía qué pasaba. Recuerdan que vimos también en las clases anteriores, que justamente por eso es que el pueblo pide la cabeza de Jesús. Porque justamente aquí en la entrada triunfal, el pueblo estaba esperando por estas hojas de palma esto. Cuando Jesús se rinde, porque no presentó lucha que a la hora de su arresto, entonces el pueblo se decepcionó y por eso el viernes estaban pidiendo la cabeza de Jesús, que solamente 5 días antes lo estaban victoriando. Pedro estaba en este momento bajo este mismo concepto. No entendía qué pasaba. Él había visto que su Mesías, él había visto cumplirse las profecías, y ahora Pedro sabía que todo se terminaba. Por eso dice, se sentó a ver el fin. ¿Y por qué Pedro se sentó a ver el fin? ¿Dónde nos damos cuenta? Vamos a leer ahora Lucas 24, ya estamos hablando después de la resurrección del Señor. Y quiero leerlo con ustedes, porque es bien importante los detalles. Dice Lucas 24, el Señor caminaba con un par de discípulos camino de Emaús, pero Jesús no dejó que estos discípulos se dieran cuenta que era Él. Y entonces Jesús hace una pregunta. En el versículo 17, ¿no? Yo me imagino que lo hubiera visto así con su cara angustiados y le dice: ¿qué pláticas tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Yo me imagino que estos dos discípulos van a estar así con su cara de limón, así como nostálgicos, como hablando de alguien que se fue. Y entonces la respuesta de los discípulos fue: entonces los discípulos le dijeron a Jesús:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces Jesús replicó, dijo, ¿qué cosas? Y entonces aquí viene lo interesante, dice, y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ojo aquí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que aconteció. ¿Te das cuenta? ¿Qué esperaban ellos? Esto, un Mesías emancipador, y cuando no se dio la lucha, no se dio la revuelta, Pedro se sentó a ver el fin, porque no entendió las cosas en forma correcta. ¿Cuánta gente en nuestras iglesias está como Pedro viendo el fin porque les enseñamos mal sin darnos cuenta? Porque muchas veces dejamos que la gente tenga una expectativa que no corresponde a las Escrituras. ¿Quieren verlo? Vamos a ir a Lucas capítulo 6, del 46 en adelante. Vamos a revisarlo. Para esto vamos a borrar la pizarra para poder hacer un análisis y vamos a entender, ahora sí, desde el otro lado de la cruz, que esto que le pasó a Pedro nos pasa a nosotros también. Y nos pasa a nosotros como creyentes, muchas veces, sin darnos cuenta, por tener una falsa expectativa, porque lo que estuvimos enfocados fue en algo diferente al plan de Dios, terminamos sentados un domingo sin saber qué hacemos en la iglesia, porque ya no tenemos a dónde ir. Vamos a ver, revisemos juntos en Lucas. Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a ver, vamos a contextualizar lo que le pasó a Pedro. Pero antes de seguir, yo quiero hacer énfasis en lo importante que es conocer los órdenes cronológicos tanto de los libros del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, porque nos ayudan a hacer estudios como este. Ustedes se dan cuenta lo práctico que son estas herramientas ahora. Ustedes, con un estudio tradicional, nunca hubieran podido descubrir por qué Pedro se sentó al fin. Yo he hecho esta pregunta muchas veces, y el 99.9% de las personas no me la ha sabido responder hasta que le expliqué todo lo que les he explicado a ustedes a través del video. Bueno, entonces, hay algo importante porque me gustaría ver con ustedes también, usando las herramientas que hemos aprendido, justamente lo que Pedro pasó desde la negación hasta su restauración al otro lado de la cruz con el Señor en el mar de Galilea, y lo importante que es entender justamente estos principios que son trascendentes en nuestra vida. El Señor no lo dejó sentado viendo el fin a Pedro. En el mar de Galilea, lo veremos en la siguiente lección, el Señor restaura a Pedro, le encomienda una misión, Pedro entiende la lección, aprende, el Señor lo vuelve a llamar para lo mismo, y después tenemos a un Pedro impresionante que se le escapó la promesa, y esos son los detalles que vamos a ver ahora. Muy bien, entonces en Lucas capítulo 6 versos 46 al 49 vamos a encontrar algo que probablemente lo hayas visto. Permíteme por favor leértelo. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las haces, os indicaré a quién es semejante. Será semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta, porque normalmente a mí me enseñaron que los que no hacían la palabra de Dios eran los del mundo, y no es así. Porque el mundo,
Ya hemos visto, no oye la palabra. ¿Correcto? El mundo no oye la palabra de Dios. Y el pasaje es claro. El que oye, el que me oye. ¿A quién le está hablando entonces? A la iglesia, a nosotros, a los creyentes. No se está refiriendo al mundo porque ellos no oyen la palabra. Se está refiriendo a nosotros. Y entonces dice que el que oye las hace, es decir, las pone por obra, no se trata de cumplir, se trata de atesorar. También vamos a ver más adelante el tema del teireo, que es muy importante para nuestro desarrollo cristiano. Pero entonces, el que las hace se refiere a aquel que las guarda, no que está cumpliendo, sino que está viviendo una intimidad con Jesús. Y entonces se apropia de las promesas y en las vicisitudes de la vida, en las dificultades de la vida, cuando los problemas vienen, su casa permanece porque está anclada en la roca, que es la cruz, y que es Jesucristo, que es Cristo. ¿Correcto? Y entonces, ¿a qué se refiere sobre la arena o sobre la tierra? Es ahí cuando nosotros nos sentamos a ver el fin. Es cuando tu fe no la depositas acá, sino la depositas en temas temporales. Pedro no sabía sobre la cruz, pero sin embargo su fe estaba puesta en un Mesías Redentor ahorita. Y justamente cuando vinieron las dificultades de la vida, su fe se derrumbó. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque se decepcionó de todo. ¿Se recuerdan? Se sentó a ver el fin porque dijo, acá se acabó todo, todo lo que pensé que se iba a dar no se dio, y entonces estaba aquí. Su fe estaba puesta en algo temporal. Él esperaba un Mesías Redentor que lo liberte de los romanos, y chau chau, y se acabó la novela, y yo seré el ministro de Economía o el del Interior o lo que fuera. Y entonces toda la esperanza de Pedro está puesta en algo temporal. Entonces muchas veces se nos dice, por ejemplo, que Dios, ante nuestro arrepentimiento, nos va a sanar. Y depositamos nuestra fe en sanidad, en la vida, en la prosperidad. Deben de haber escuchado, por ejemplo, estos predicadores que dicen, trae tus diezmos al alfolí, Dios te dará 10 por 1. Bueno, todo eso es en realidad un evangelio barato. Eso es un evangelio que no necesariamente se da porque tiene muchos principios que hay que conocer primero antes de nada. Dios no es un Dios de la lámpara de ladrillo que tú la frotas, te resuelve los problemas, te da sanidad y entonces tú vives tu vida color de rosa. No, eso no funciona, porque si no, no hablaría de que en ambos lados hay dificultades. Entonces, cuando tú depositas tu fe en cosas temporales, lo más probable es que en algún momento del camino te estrelles con la realidad. Si tú estás esperando solamente el tema de sanidad, si tú estás esperando prosperidad, o estás esperando que Dios te conteste para que tu padre, tu madre se sane, y lo cual es válido pedir por ello, pero mi fe no puede estar sustentada en las cosas temporales, como la vida, la sanidad, la prosperidad, mi casa, mi carrera, porque todo eso puede caer. Entonces, cuando vienen los problemas, por ejemplo, Dios no te sana, tu fe se va al tacho. Dios no le extendió la vida a tu hijo, a tu madre o a tu ser querido, tu fe se va al tacho. Dios no te prospera en los negocios, tu fe se va al tacho. ¿En qué está depositada tu fe? ¿En qué lado está depositada tu fe? Un ejemplo. Están los discípulos
con Jesús y dice, Jesús le dice, vamos al otro lado. Se suben los discípulos, empieza a mitad de camino una tormenta y lo despiertan y le dicen, Señor, perecemos. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en las circunstancias adversas y nunca se dieron cuenta de que la palabra del Señor fue, vamos al otro lado. El Señor en un momento les dijo, esto va a ser un paseo, crucero del amor o cosa similar. Le dijo, vamos al otro lado. Sin embargo, ellos se enfocaron en ¿qué? En las circunstancias, en la tormenta. ¿Qué pasó con su fe? Se fue al tacho. Ahora, ¿dónde debe estar nuestra fe? Aquí, anclada en la vida eterna. Tiene que estar anclada en Jesús. Tiene que estar anclada en sus promesas. Porque Dios es fiel a sus promesas. Dios no falla en sus promesas. Entonces, acá lo que me encanta del versículo es esto. Cavó y ahondó. ¿Qué significa cavó y ahondó? ¿Hasta qué punto tú permites que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo de tu corazón y te transforme? Cambie tu manera de pensar. Cambie tu expectativa frente a la vida. Que dejes de ver lo temporal y te enfoques en lo eterno. Que te enfoques en esto, en la roca, que va más allá de las circunstancias de la vida. Te voy a poner dos ejemplos. Primer ejemplo. ¿Recuerdan a Pedro de este lado? Perecemos despertando al Señor en la tormenta. Bueno, ahora si tú revisas Hechos, capítulo 12, en el verso 1 se menciona de que matan a Jacobo. El gobernante del momento se dio cuenta de que matar a Jacobo le había agradado a la gente. Entonces manda arrestar a Pedro para repetir lo mismo. Pan y circo, como decían los romanos. Y entonces Pedro es arrestado y es llevado a la cárcel y encadenado. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Pedro no sabía? Por algo me dan la introducción en el 12.1. Y me dicen de que Jacobo fue muerto para satisfacer el hambre de la gente en el sentido de venganza, en sentido de decepción, en sentido de circo. Y entonces el gobernante ahora arresta a Pedro para hacer lo mismo. Y entonces, ¿tú crees que Pedro no sabía que lo iban a matar? Sin embargo, acá viene lo más importante. Ahora Pedro ya aprendió que no debe poner su fe en cosas temporales como la vida. En este caso específico como la vida. Y entonces se echa a dormir. Yo te pregunto, si tú supieras que mañana te van a matar, ¿podrías dormir? ¿Dónde nos damos cuenta? Si seguimos leyendo en el mismo capítulo 12, dice que cuando el ángel vino a libertarlo, tuvo que despertarlo. Y le dijo, cíñete. ¿Qué quiere decir? Que no tenía el vestido. Y le dijo, átate el calzado. Es decir, se sacó las sandalias. Contextualizando a nuestra vida moderna, lo que había hecho Pedro, se puso la pijama y se fue a dormir. Pero mañana te van a matar. Sí, pero mañana será otro día. Ahora estoy cansado, me voy a dormir. ¿Te das cuenta que ante la dificultad de la vida, la aguja no se le movió un pelo? Porque su expectativa estaba aquí, en la eternidad. Su expectativa estaba aquí, en Jesús. Su expectativa estaba aquí, en las promesas. Que Él cumplirá las cosas que Dios ha predestinado con Él hasta que se hayan cumplido. Al estar aquí, ante esta tremenda dificultad que es que lo iban a matar, la dificultad de la vida no lo movió. Sí, Pedro, en este mismo hecho, hubiera estado enfocado en la sanidad o en la vida, su fe se hubiera ido al tacho. ¿Me sigues hasta ahí? ¿Te das cuenta qué importante es conocer estos detalles? Ahora, vimos que Pedro se sentó a ver el fin. Cuando el Señor le dice a Pedro, de cierto me vas a negar, Jesús hace una promesa que para mí a Pedro se le pasó por alto. Y esa promesa fue, cuando tú seas repuesto, sustentarás
a tus hermanos. Está en Lucas, en la descripción de Lucas, en la negación, capítulo 22 de Lucas, lo pueden ver ahí, y Jesús le dice, sí, es cierto, me vas a negar, tu fe va a tambalear, y yo he intercedido para que no tambalee, pero le da una promesa, que para mí se le pasó por alto, pero cuando tú seas repuesto, es decir, entre la negación y la reposición, hay un espacio vacío. Entre los problemas y la resolución que Dios nos dé, siempre va a un espacio vacío. Ese espacio vacío es el que tú tienes que llenar con esto. Aquel que hace, recuerden, no se está hablando de cumplir una norma, está hablando aquel que las interioriza, aquel que se apropia de esto, de las promesas de Dios, que cree en Jesús, que está enfocado en que su vida no es simplemente temporal y está apuntando a la eternidad. Aquel que permite que la palabra ahonde en su corazón, entonces, ante las dificultades de la vida, tu casa no se va a mover. Tu fe no se va a mover. Porque tu fe no estará anclada en cosas temporales. Tu fe estará anclada en cosas eternas. Esto es lo que tenemos que trabajar día a día en nuestra vida cristiana. Porque por rato estamos aquí y por ratos estamos aquí. Y tenemos que procurar trabajar con la palabra que ahonde en nuestro corazón para quedarnos de este lado. Para que cuando vengan las dificultades, así no falle la sanidad, así no falle la vida, así no falle la prosperidad, así no seamos sanados, nuestra fe no sucumba, no se vaya al tacho. Para que tu fe no se vaya al tacho, tienes que concentrarte de este lado. Tienes que concentrarte que la palabra de Dios tiene que ahondar en tu corazón para que ante las dificultades tu corazón esté lleno de promesas de Dios. Para que ante las dificultades de la tormenta tú te abraces y digas, Dios me dijo, voy al otro lado. Llego al otro lado. Aferrado a esa promesa, vas a pasar por encima de las dificultades y no por debajo de las dificultades. La lección que nos da Jesús con Pedro es que sin darse cuenta Pedro estaba de este lado. Pero ahora que conocemos, y ahora sí conocemos la película completa, ahora sí conocemos el antes y el después de la cruz, nuestra vida tiene que estar enfocada en estos principios eternos. Para que en el momento de la dificultad de la vida, sea salud, prosperidad, angustia, daños emocionales, o el famoso coronavirus que está de moda ahorita, no mueva tu fe. Aquel que permite, ahonda en la palabra de Dios para que llene su corazón, se aferre a esto, a las promesas, a la vida eterna, aquello que es imperecedero, entonces, ante las dificultades de la vida, su fe va a permanecer. Como siempre digo, en el momento del revolcón de la ola, donde no sabes qué es arriba y qué es abajo, lo único que te va a sostener en tu fe es creer en esto, las promesas que Dios te ha dado. Si tú te aferras a las promesas que Dios te ha dado, te puedo garantizar que pasado ese momento, porque cuando llega la dificultad, ese momento te arrastra y dices, pucha, Dios me falló y esto, pero si tú te abrazas a las promesas, si tú te abrazas a la roca, tu fe no va a decaer. Va a haber un pequeño momento de conflicto, pero vas a salir adelante. Vas a salir airoso, porque tu casa, tu fe, todo lo que has construido en el sentido espiritual va a permanecer. Yo quería dejarte contigo esta clase. Como ves, es un tema muy práctico. Aquí están las evidencias. Nuevamente, está en tus manos el veredicto. Si tú eres cristiano, enfócate en este lado. No te enfoques en las cosas temporales, porque te garantizo, sin ser profeta, de que te vas a estrellar. Si tu fe está apoyada en estos conceptos, te garantizo que te vas a estrellar. Y no es que te desee mal,
Pero te tengo que decir la verdad. Tú tienes que enfocarte de este lado, no en las cosas pasajeras. Nuestra vida es temporal. Nuestra salud es temporal. Esto es eterno. Aquí están las evidencias. Lo hemos visto nuevamente. Te dejo a ti el veredicto. Si tú que estás oyendo todavía no has conocido a Jesús, yo te insto a que medites en lo que hemos visto. Yo te insto a que medites en todas las clases que hemos hecho y tomes una decisión. Al final de cuentas, la vida son decisiones. Si tú decides confesar a Jesús delante de los hombres, Él te confesará delante de Dios. ¿Qué significa confesar? No avergonzarte de anunciar el Evangelio. No avergonzarte de decir, sí, soy cristiano. Y eso lo vamos, con mucho detalle, lo vamos a ver en la siguiente clase en la vida de Pedro, y se van a sorprender de todo lo que Dios nos enseña a través de la vida de Pedro en estas etapas. Yo se los dije alguna vez, los principios que Jesús enseñó en su ministerio terrenal son principios, por ende son para siempre. Todos los principios que Jesús enseñó se mantienen y se mantendrán por siempre. Bueno, Dios me los bendiga mucho. Un fuerte abrazo nuevamente. Los espero en la siguiente clase. Tú tienes que tomar una decisión hoy día. Acá están las evidencias. Ahora te toca a ti el veredicto. Bye.